¿Puede una decisión tomada hace miles de años seguir influyendo en lo que vemos hoy en los titulares? Cuando pensamos en tensiones entre países, solemos imaginar intereses políticos, recursos o estrategias militares. Pero hay historias mucho más antiguas que siguen resonando, narrativas que forman parte de la identidad de pueblos enteros y que, de una forma u otra, siguen vivas. Hace casi 4.000 años, en una región que hoy corresponde al sur de Irak, vivía un hombre llamado Abraham. Tenía una vida estable, una posición definida y ninguna razón lógica para abandonar todo. Sin embargo, según el relato bíblico, recibió un llamado: dejar su tierra, su familia y dirigirse a un lugar desconocido con una promesa extraordinaria. Esa promesa hablaba de descendencia, de una gran nación, de influencia sobre el mundo. Pero había una contradicción evidente. Su esposa, Sara, no podía tener hijos. A partir de ahí comienza una tensión que cualquiera puede entender. La promesa estaba ahí, pero la realidad parecía negarla. Pasaron los años y nada cambiaba. La espera empezó a pesar. No era solo el paso del tiempo, era la sensación de que lo prometido se alejaba cada vez más de lo posible. En ese contexto aparece una decisión que, en su momento, parecía práctica. Sara propone que Abraham tenga un hijo con su sierva, Agar, una costumbre aceptada en esa época para enfrentar la infertilidad. Lo que parecía una solución lógica terminó generando una fractura emocional. Agar quedó embarazada, y eso alteró completamente la dinámica dentro de la familia. Surgieron tensiones, comparaciones, resentimientos. La relación entre Sara y Agar se deterioró rápidamente. La convivencia se volvió insoportable, hasta el punto en que Agar terminó huyendo al desierto, embarazada y sola. Ese momento marca algo importante. No estamos viendo un conflicto político ni religioso, sino una situación profundamente humana, cargada de emociones, orgullo, dolor y decisiones difíciles. En medio de esa huida, el relato describe un encuentro inesperado. Agar recibe una promesa sobre su hijo, Ismael. Se le dice que también será padre de una gran nación. Es aquí donde aparecen dos líneas paralelas, dos descendencias que comparten un mismo origen, pero que tomarán caminos distintos. Agar regresa, Ismael nace, y durante años es el único hijo de Abraham. Todo parecía indicar que él sería el heredero. Sin embargo, años después ocurre algo que rompe nuevamente el equilibrio. Sara, ya en una edad muy avanzada, da a luz a Isaac. El hijo que parecía imposible finalmente nace. Ahora ya no hay una sola línea, hay dos. Dos hijos, dos futuros, dos interpretaciones de una misma promesa. Y como suele pasar en conflictos humanos, la convivencia de ambas realidades no dura mucho. El momento crítico llega cuando Sara ve a Ismael interactuando con Isaac y decide que no pueden crecer juntos. Exige que Agar y su hijo sean expulsados. Abraham se enfrenta a una de las decisiones más difíciles: elegir entre sus hijos. Finalmente, Agar e Ismael son enviados al desierto con provisiones mínimas. Es una escena dura, casi imposible de imaginar sin sentir el peso emocional que conlleva. Una madre y su hijo enfrentando la incertidumbre absoluta. A partir de ahí, las historias se separan definitivamente. Ismael sobrevive, crece y forma su propia descendencia. Isaac también crece y continúa otra línea. Con el tiempo, esas dos ramas se asocian con pueblos distintos. Tradicionalmente se vincula a los descendientes de Ismael con pueblos árabes, mientras que los de Isaac se relacionan con el pueblo de Israel. Más allá del debate histórico o académico, lo importante es que estas narrativas han influido profundamente en cómo millones de personas entienden su origen. Ahora bien, el conflicto moderno no se puede reducir únicamente a esta historia. En el caso de Irán, la conexión no es directa en términos de descendencia. Los iraníes provienen de antiguos pueblos persas, con una identidad distinta. Sin embargo, con el paso del tiempo, especialmente tras la expansión del Islam y eventos políticos clave como la Revolución de 1979, Irán adopta una postura ideológica que lo coloca en oposición directa a Israel.
Aquí es donde la historia antigua y la política moderna empiezan a entrelazarse. Hoy en día, cuando se habla de tensiones entre Israel e Irán, se mencionan temas como programas nucleares, influencia regional o conflictos indirectos a través de otros grupos. Pero debajo de todo eso también existen narrativas que dan sentido a esas posturas. No son solo decisiones estratégicas, son formas de entender el mundo, de interpretar la historia y de definir quiénes somos frente al otro. Lo más impactante de todo esto es que el origen de esta gran división no está en una gran guerra ni en una figura malvada. Está en decisiones humanas, comprensibles dentro de su contexto. Personas que actuaron desde la desesperación, el miedo, el deseo de cumplir una promesa o de asegurar un futuro. Nadie pensaba que sus acciones tendrían consecuencias durante milenios. Y esa es quizás la reflexión más profunda. Los grandes conflictos no siempre nacen de grandes maldades. A veces nacen de pequeñas decisiones que, en su momento, parecen razonables. Decisiones que resuelven un problema inmediato, pero abren otros mucho más grandes a largo plazo. Cuando miramos el presente, es fácil enfocarse solo en lo visible. Los enfrentamientos, las declaraciones, las tensiones. Pero entender el trasfondo nos muestra que muchas veces lo que vemos es solo la superficie de algo mucho más antiguo y complejo. 4000 años después, el mundo sigue lidiando con las consecuencias de historias que comenzaron en un entorno completamente distinto, pero que tocaron temas universales: familia, identidad, pertenencia, promesas y decisiones. Y tal vez por eso siguen siendo tan relevantes hoy. Porque en el fondo, no hablan solo de pueblos o naciones, hablan de lo que significa ser humano y de cómo nuestras decisiones, incluso las más personales, pueden tener un impacto que trasciende generaciones.